Apreciados hermanos, una vez más estamos juntamente con ustedes para compartir la palabra de Dios, que es el maná, es el alimento espiritual que nuestra vida espiritual necesita, porque sin esta palabra no hay vida espiritual. Entonces, antes de comenzar esta presentación, que es otro estudio más de este apasionante del libro de Josué, el título dice: el conflicto detrás de todos los conflictos. En ese contexto vamos a analizar qué está en conflicto y por qué está en conflicto y quiénes están participando en este conflicto. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel y qué tiene que ver Josué en este conflicto? Antes de estudiar, vamos a pedir que el Señor dirija este estudio y vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por este momento precioso de abrir tu palabra. Una vez más, te entregamos la mente y la voluntad para que tú puedas imprimir, Señor, en nuestra vida los principios de esta ley. No solamente para escuchar, sino para guardarlo en nuestro corazón, para que amemos y meditemos y nos deleitemos en estos principios tuyos. Bendito sea tu nombre, porque eres maravilloso. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, que vino, Señor, a hacerse uno con nosotros. Y hoy, por su gracia, podemos ser, Señor, participantes de tu reino, ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, por todo. Pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Espíritu y que este estudio sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, el tema de hoy, el versículo de memoria, está en el libro de Josué, capítulo 10, 10 al 14. Dice la palabra de Dios: y Jehová los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y cuando iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo: en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermanos, ¿qué puede decir Josué? La batalla no era de Josué, era de Dios. Si nosotros viéramos, si fuesen abiertos nuestros ojos, veríamos espíritus del mal que están luchando para que nosotros podamos escuchar sus sugestiones, sus pensamientos. Pero ¿por qué no podemos ver, por otro lado, ángeles de Dios que también están haciendo frente? Cada vez que nosotros nos quejamos, lloramos y dudamos, los ángeles del mal son los que están en ese ambiente. Pero cuando nosotros alabamos y creemos, y a pesar de todo, clamamos a Dios para que Él nos dé la victoria, su nombre será glorificado. Por ejemplo, en el libro de Josué capítulo 6, versículo 2, dice así: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿De quién era la batalla? No era de Josué, era la batalla de Jehová. Imagínate
el Señor peleando contra un ejército enemigo del pueblo de Israel con granizo. Y dice que mató más los granizos de Jehová que las propias espadas de Gedeón y su ejército. ¿Quién está peleando esta batalla? No eres tú, no soy yo. Nosotros solamente somos instrumentos de alguien, o del mal o del bien. Pero en el capítulo 8, versículo 1 de este mismo libro de Josué, Josué estaba consciente de que la batalla es de Jehová. Y la pelea es contra Satanás, dice así. Y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Quién va a pelear por Josué? ¿Quién va a entregar a sus enemigos en las manos del pueblo de Israel? Y no solamente eso, mira, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice así, que ya habíamos leído en la lección anterior: para que todos los pueblos de la tierra, a 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, al cual secó delante de nosotros para que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderoso, para que temáis a Jehová vuestro Dios. Los egipcios dijeron, cuando cayó las plagas en Egipto: mano de Dios es esto. A Faraón le dijeron: tú estás peleando con un Dios que es vivo, que es real, no son como nuestros dioses. Aunque sus magos, astrólogos hicieron cosas, pero ellos mismos reconocieron que la pelea que estaba haciendo Faraón era con un Dios todopoderoso. Ahora, en el capítulo 8, versículo 7 de este mismo libro, capítulo 8, versículo 7 dice así: entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y os echaréis sobre la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y así hay tantos versículos para hacernos entender de que el conflicto es, por un lado, Dios llevando adelante a través de sus hombres, a través de su ejército, y Satanás haciendo por otra parte. ¿De dónde viene toda esta herencia? ¿Quiénes son los que han conservado esa fe? Por ejemplo, Adán y Eva, después de caer en el pecado, dejaron el legado de esa fe, de esa esperanza, de ese plan de salvación a su descendencia. Tal es así que llegó al tiempo de Noé, y esa ley, esos principios, esos mandamientos fueron preservados por Noé y su familia. Y Noé enseñó esos 10 mandamientos a todos sus descendientes. ¿Por qué? Porque esos mandamientos son la base del gobierno de Dios. Que el que los acepta, los recibe en su corazón y las obedece, son súbditos de ese reino. Pero aquellos que transgreden, aquellos que no obedecen, aquellos que no piensan en esos mandamientos son los enemigos de Dios. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham. Y nosotros vemos en Génesis 26:5 cuando dice, ¿no? Dice que Abraham oyó sus mandamientos y guardó esos preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Solamente hay un pueblo que ama y guarda sus mandamientos y el otro que lo pisotea y pues transgrede y violenta la ley de Dios. Respecto a esa ley pronunciada en el Sinaí, dice Nehemías: sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y el apóstol Pablo, en su carta a Romanos, dice, ¿no?, que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es el conflicto? Entonces, el conflicto es la ley de Dios. El diablo es el transgresor, el que quebrantó por su codicia del trono de Dios
ese mandamiento de Dios. Y él es un enemigo declarado contra esa ley. Él odia los mandamientos, odia el sábado, odia el sello de Dios. El mundo enteramente será juzgado por esos mandamientos, porque ¿cómo nosotros podemos decir que somos hijos de Dios si no estamos dispuestos a obedecer esos mandamientos? Porque, ¿qué es esos mandamientos? Son una expresión de su carácter. La ley es amor y Dios también es amor. Dios es bondad y su ley también. Dios es justo y su ley también. Hermanos, todo lo que es Dios también es su ley, porque esa ley es el que va a revelar a los hombres esos fundamentos eternos por las cuales nosotros tenemos que ser regidos. Especialmente, tenemos que entender nosotros que en la patria celestial, hermanos, nadie quebrantará y transgredirá esa ley. El pecado no se va a levantar por 2 veces la cabeza, dice. Allí nos deleitaremos y nos gozaremos esos principios que Él ha establecido desde el Edén en el corazón de los hombres. La ley es una expresión de los pensamientos de Dios. Cuando recibimos en Cristo, esa ley tiene que convertirse en nuestros pensamientos y nos va a elevar por encima del poder de nuestros deseos y emociones, por encima de nuestras tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. En esa ley está la sabiduría, porque el salmista dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Pero para los impíos no hay paz. ¿Cómo usted puede vivir y dormir tranquilo? Como Jesús dormía en una noche de tormenta, porque dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esa es la meditación de día y de noche. Esa era la vida de Cristo, y Él podía descansar a pesar de todas las tormentas que puedan haber, en paz, porque el Señor guardará a cada uno de sus hijos. Hermanos, hay batallas que debemos pelear cada día. En cada alma hay un combate, hay una guerra con el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la vida. Como agentes de Dios, nosotros debemos someternos al Señor para que Él planee, dirija y pelee la batalla por nosotros, porque nosotros somos colaboradores en Cristo y el príncipe de vida está al frente de esa batalla. Él debe estar con nosotros en la batalla diaria con el yo, para que podamos permanecer firmes a esos principios. Jesús ha estado en la tierra, viviendo como un hombre, guardando esos mandamientos, amando esos mandamientos. En su propia humanidad nos ha mostrado que esa ley perfecta era una obediencia perfecta. Conoce Jesús el poder de la tentación, pero sabe también cómo obtener la victoria. Así que en ese contexto de la lucha entre el bien y el mal, de ese conflicto de los siglos, es donde Josué en esta lección nos va a hablar. Vamos al punto número 1. ¿Quién es el comandante de este ejército? ¿Quién es el que lleva adelante? En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13, dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eros de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo así. Antes de comenzar cualquier batalla, debemos estar seguros quién nos está guiando. Cuando Josué se apartó de los ejércitos de Israel para meditar y para orar,
para pedir a Dios sabiduría, para que le acompañara en esta misión tan especial. Vio a un hombre de elevada estatura, revestido con atuendos militares, con una espada desnuda en la mano. Estaba sentado. Ahora, cuando Josué llega a esta situación, frente a este guerrero, no estaba seguro si pertenece a los ejércitos de Dios o era de sus enemigos. En su celo se aproximó a él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dijo este varón guerrero? No más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué se quitó las sandalias y se postró. Hermanos, este era el mismo general de guerra que se presentó a Moisés allí en el capítulo 3 de Éxodo. Cuando Moisés estaba pastando el rebaño de su suegro Jetro, apareció este varón. En las mismas condiciones, como podemos ver la experiencia de Moisés, porque aquí no era un varón con una espada desenvainada. Delante de Moisés era una zarza ardiente, que no se consumía, que no se quemaba. Pero allí estaba la presencia de ese varón de guerra, que tenía que sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Este varón no era un ángel común. Era el Señor Jesucristo mismo, que había conducido a los hebreos por el desierto a través de la columna de fuego de noche y a través de la columna de nube de día. El lugar era santo porque al estar este comandante general del ejército de Dios, al estar en ese lugar, hizo que ese lugar sea santo por la presencia de Dios. Y entonces a Josué le ordenó que quitara sus sandalias, y él se quitó. Tuvo reverencia, temor a Dios. Hermanos, en este conflicto, el que está dirigiendo esta batalla, en cada una de nuestras batallas, es Jesucristo. Entonces, ahora ese comandante general dejó la instrucción a Josué. ¿Qué es lo que debería hacer para tomar Jericó? ¿Cómo debería ordenar su ejército? ¿Cómo debiera hacer la procesión? O sea, ellos no van a disparar, no eran guerreros así como comúnmente se entiende, eran más guerreros en asuntos de fe. Ahora, si los ojos de Josué hubieran sido abiertos como cuando el Señor abrió los ojos del siervo de Eliseo en Dotán, ¿qué hubiera visto en este conflicto cósmico? Hermanos, hay carros de fuego por todo lado, hay ángeles de Dios todopoderosos haciendo retroceder al enemigo. Y nosotros, hermanos, somos los que determinamos bajo qué bandera estamos. Si nosotros nos quejamos, estamos dispuestos a desobedecer y flaquear y caer, hermanos, el ejército del enemigo es el que va a posesionarse. Queridos hermanos, quizá Josué no hubiera soportado la visión, porque ver a Jesucristo en ese fuego consumidor de la zarza, y en este momento era impresionante la presencia de Dios, porque debería dar instrucciones cómo debería pelear el pueblo de Dios, y que él era el comandante. Josué tenía que obedecer. Cuando Jericó cayó, ninguna mano humana tocó los muros de la ciudad, cuando rodearon los 7 días, el 7º día 7 vueltas. Porque los ángeles del Señor derribaron todas esas fortificaciones. ¿Quién peleó, hermanos?
Esas son las cosas que no vemos, porque el que peleó fueron ángeles poderosos que derribaron esos muros. Es impresionante, porque el capitán de salvación era el que comanda esa batalla. ¿Qué nos toca a nosotros? Quitar nuestras sandalias, humillarnos delante de Él y andar con un corazón contrito para que Él pueda seguir guiando nuestra vida espiritual. Vamos a ir al punto número 2, mis apreciados hermanos. Ahora, tenemos que recordar que hubo una guerra en el cielo. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, seguramente ustedes saben de que ese capítulo habla de que hubo una batalla en el cielo. ¿Quiénes son los que luchaban? La Biblia dice, vamos a leer los versículos 7 y 9, dice: hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, no solamente habla en el libro de Apocalipsis, sino cómo fue esa batalla en el cielo. El libro de Isaías dice, y Ezequiel también: oh, lucero, hijo de la mañana, cómo era su vestidura, lleno de piedras preciosas como el pectoral del sumo sacerdote. En medio de fuego te paseabas. Realmente era aquel guardián del trono de Dios, el que vivía más cerca de la divinidad. Pero este ser tan imponente, este ser celestial, que era Luzbel, era el ángel más privilegiado. Era el que ocupaba después de Cristo el lugar. Tenía tantas responsabilidades. A él le fue revelado toda la gloria de Dios. Pero ahora ese ángel, que era un ángel que fue creado para la gloria de Dios, ahora se convierte en enemigo de Dios. Así como vemos en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer para poder entender cómo Satanás pelea en cada evento, en cada situación difícil. Este gran conflicto es el que tú tienes que estar consciente cada día. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque no tenemos batalla contra carne y sangre, sino contra estos potestades. Y el libro de Daniel capítulo 10, versículo 12, dice así: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Y yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Tenía que salir un decreto, el decreto para que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén para reconstruir el templo, la muralla y la ciudad, y que se restablezca el servicio del santuario. Pero ¿quién es el que no quería que eso suceda? Satanás, él sabe. Y aquí el rey tiene que firmar el decreto, Ciro y Darío, y luego Artajerjes. Pero el diablo dice, no tiene que firmar ese decreto, sino el pueblo de Israel se va a ir otra vez a Jerusalén y se va a convertir en un reino declarado enemigo de sus intereses de Satanás. Y para que no firmase ese decreto, el diablo se le opuso 21 días. Pero ¿quién vino? Así Miguel y sus ángeles luchaban en el cielo, y Satanás y sus ángeles luchaban en el cielo. Aquí hay otro conflicto.
Miguel, que es Cristo, Cristo como Dios, vino a esta tierra a poder ayudar al ángel Gabriel, y así el mensaje pueda llegar al rey, que tiene que firmar el documento, y Daniel tiene que entender esa visión. El mismo agente engañoso que sedujo a los ángeles del cielo, ahora está trabajando de la misma manera en todas las mentes humanas. Él no quiere perder ninguna influencia a ningún hermano, a ninguna hermana. Por medio de sus afirmaciones seductoras ganó la confianza de muchos de sus ángeles. Si él fue capaz de engañar a los ángeles del cielo, que tienen la perfección, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Porque esa guerra continúa. Miguel y sus ángeles están peleando todavía contra Satanás. Hay algunos que, habiendo recibido advertencias e instrucción de parte de Dios, deliberadamente se apartaron del mensaje que Dios les envió. Hoy, ¿cuál es nuestra seguridad? La única seguridad que tenemos es guardar esos mandamientos. Hermanos, muchos pareciera que caminan en la ceguera, porque no se dan cuenta cuántas trampas Satanás ha extendido, porque él está jugando el juego de la vida para engañarse, fuese posible, aún a los escogidos. Y tú y yo no podemos caer en esa trampa, hoy más que nunca, porque siempre Satanás va a esperar. Alza tus ojos, la página 336 dice, del 20 de noviembre. Los que son engañados así se convierten en canales por medio de los cuales otras mentes son seducidas por sentimientos engañosos. Lo que hizo Eva fue el primer tentador de su marido y le convenció para que comiera. Tan pronto como tú y yo nos entregamos en el poder de Satanás, entonces somos sus agentes. El que dio a Cristo a este mundo, cuando dijo, no, si postrado me adorares, todo te lo entregaré, hoy de la misma manera está tejiendo sus tentaciones para que los incautos puedan caer. Pero el Señor nos ha llamado a hacer un trabajo de conciencia. Debemos remover toda piedra de tropiezo y debemos dejar el camino despejado en cada circunstancia para que el Señor pueda ser glorificado. Vamos a ir cómo el Señor es el guerrero, por qué es un hombre de batallas. Además, en el libro de Éxodo, capítulo 2, vamos a ir allá, Éxodo capítulo 2. Seguramente ustedes recordarán esta historia que ocurrió en el tiempo de Moisés. Voy a leer el versículo 2, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. 2:23. Dice así. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hermanos, ¿quién es ese guerrero que ahora va a entrar en conflicto? Satanás sabe que Moisés ha nacido, y está queriendo matar a todos los niños porque no sabe quién es, no descubre quién es. Entonces, cuando el Señor trabaja realmente de manera maravillosa con su pueblo, y Satanás siempre está a raya, no hay más de lo que el Señor le diga hasta dónde va a llegar. En el capítulo 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Quién es el que fue a matar a todos los primogénitos de los egipcios? ¿Quién fue al ver la sangre de los corderos que estaban asperjadas en las tiendas del pueblo de Israel? No entró el ángel destructor.
Pero ¿quién comandaba esa ejecución de la orden? Era el mismo Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener en cuenta de que el Señor no va a dejar. Ahora, en el capítulo 15 de Éxodo, versículo 3 dice, Jehová, varón de guerra. Jehová es su nombre. Él es el que está en el poderoso en la batalla. No hay ni una batalla que él haya perdido. Siempre ha sido victorioso. Y Satanás es el eterno perdedor. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. ¿Quién sacó la rueda de esos carros de guerra? ¿Quién los enfangó a los caballos? ¿Quién les cegó? Hermanos, ese Jehová de los ejércitos es realmente todopoderoso. Ahora, la hueste hebrea marchaba en perfecto orden. Aquí hay algo muy importante. ¿Quién tiene que dirigir y comandar esta batalla cuando Josué está entrando a poseer la tierra prometida? Hermanos, primero iba un grupo selecto de hombres armados, revestidos sus atuendos militares, no para manifestar su pericia con las armas, porque ellos no eran hombres de guerra, sino eran aquellos que eran parte del pueblo de Israel. Ellos deberían ejercer ese poder a la manera que Dios les había revelado. Pero después, detrás de esos hombres, a continuación seguía 7 sacerdotes con trompetas. Estamos viendo, ¿no? Primeramente, están yendo esos hombres armados como que están yendo a la guerra. Pero después están los 7 sacerdotes con trompetas, ¿no? Enseguida venía el arca de Jehová de oro resplandeciente, con un halo de gloria que los envolvía, llevada por sacerdotes cubiertas de sus ricas vestimentas especiales que ponían de manifiesto su cargo sagrado. Está muy interesante esto, porque el arca del pacto era llevado por sacerdotes y están allí, ya en orden. El vasto ejército de Israel seguía en perfecto orden y cada tribu avanzaba bajo su respectivo estandarte, con todos sus estandartes. Así rodearon la ciudad con el arca de Dios. Ese orden, esa precisión, realmente es impresionante. No se escucha ningún ruido, solamente se escucha el sonido de los pasos de una hueste poderosa y también el sonido de las trompetas, cuyos ecos se extendían por las colinas y por toda la ciudad de Jericó. Ahora, con asombro y alarma, los vigías de la ciudad condenada observan cada movimiento y las comunicaban a los que ejercían autoridad. No podían decir qué significaba todo esto. La procesión cada día dio una vuelta en ese mismo orden y así como que fuesen una estrategia militar. Entonces, a medida que los días pasaban, algunos se burlaban de la idea de que la ciudad puede ser tomada de esa manera. O sea, no van a ir a marchar y dar una vuelta y después, bueno, o sea, primer día quizá causó temor, segundo día dijeron, no, estos están haciendo teatro. No entendían cuál era la estrategia. Pero el plan de Dios es perfecto, no va a fallar absolutamente nada. Ahora, ellos recordaban que 40 años antes el Mar Rojo había sido partido en 2 partes ante ellos y que hacía poco se había abierto el camino del río Jordán. Estaba latente en ellos. Estaban demasiado aterrorizados para hacer bromas esta gente. Se esmeraban en mantener cerradas las puertas de la ciudad y en poner a poderosos guerreros para que la guarden esa puerta. Durante 6 días el ejército de Israel dio vueltas cada día y regresó a su campamento. Así fue el accionar de cada día. Pero en el 7º día la rodearon 7 veces. A la gente se le ordenó, como siempre, que guardara silencio. Solamente debe oírse el sonido de las trompetas. El pueblo debe estar atento y cuando las trompetas emitieran una señal más profunda, debían clamar a gran voz porque Dios les había entregado. Al 7º día dice que se levantaron temprano, antes de que amanezca el día.
Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, porque ahora tenían que dar 7 vueltas. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció cuando el pueblo, oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y entonces las murallas se derrumbaron. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Y la tomaron. Dios quería demostrar a los israelitas que no podían atribuirse la conquista de Canaán. Y el capitán de las huestes de Jehová venció en Jericó. Hermano, ¿quién en este gran conflicto, quién es el que está dirigiendo la batalla? ¿Quién es el que está haciendo que esta batalla sea realmente impresionante? Cristo y sus ángeles están implicados en esta victoria. Cristo ordenó a los ejércitos del cielo que derribaran los muros de Jericó y prepararon así la entrada de Josué. Y los ejércitos de Israel, Dios, mediante este maravilloso milagro, no solamente fortaleció la fe de su pueblo en su capacidad de subyugar a sus enemigos, sino que los reprendió por su anterior incredulidad. Jericó había sido desafiado por los ejércitos de Israel y al Dios del cielo, y cuando contemplaron la hueste de Israel, que marchaban alrededor de su ciudad cada día, sus habitantes se sintieron alarmados, porque contemplaban sus poderosas defensas, sus muros elevados y sólidas, que se sentían seguros de que podían resistir cualquier ataque. Pero cuando sus poderosos muros de repente se requebrajaron y cayeron con un estrépito semejante al de un edificio fortísimo, quedaron paralizados de terror y no pudieron ofrecer resistencia. Hermanos queridos, fue un evento glorioso. ¿Cómo fue esa caída? Esa gente que estaba, no sé cuántos miles había en la ciudad de Jericó, estaban en las murallas, venían a contemplar, pero ellos siempre decían: algo grande va a suceder, Dios va a hacer maravillas. Efectivamente, porque Dios es el que está peleando, porque es el comandante del ejército que está yendo para poder derribar los muros de Jericó, porque es la primera ciudad, y si esto cae, la noticia, hermanos, va a ir como reguero de pólvora en toda la tierra de Canaán, y no va a haber nación que se resista al poder de Josué y al poder de nuestro gran Dios Todopoderoso. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la 4ª parte. El Señor va a luchar por nosotros. Y aquí hay algo importante. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés dijo así: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué? Estén quietos. Ustedes tienen que mirar la salvación, lo que Dios va a hacer con los egipcios. Este ejército que ustedes ven, nunca más van a ver. Esta es la última vez que van a ver, porque Dios va a pelear por ustedes. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y ustedes tienen que estar quietos. ¿Qué es quieto? No estar estrés, ansiedad, porque el que está inquieto es porque tiene estrés y ansiedad, pero el que está quieto a pesar de los problemas es el que tiene la confianza en Dios, y esa es la actitud de un hijo de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué me claman a mí? Yo les he ordenado para que marchen, y que comience la marcha. Y tú alza tu vara, extiende tu mano hacia el mar y divídelo entre los hijos de Israel y por medio del mar en seco. Yo y aquí endurecer el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré, porque se van a endurecer y van a decir: nosotros también tenemos que ir detrás de ellos. Entraron al Mar Rojo en seco, detrás del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó, hermanos? Nosotros debemos obedecer al mandamiento de Dios. El pueblo de Israel fue reunido. No debían emprender algo sin que Dios nos diga.
Solo deberían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca y tocando las bocinas. Nosotros hoy tenemos lo mismo. Los muros de Jericó, de Babilonia, van a caer. Pero van a caer a la voz del mensaje de Dios, a través del mensaje de los 3 ángeles. Las instrucciones son claras y son precisas, que debemos nosotros marchar alrededor de Jericó, porque no va a ser nuestra valentía, nuestra habilidad de guerreros el que nos va a dar la victoria, sino en obedecer los mandamientos y las instrucciones que Dios ha dado. Seguían 7 sacerdotes con trompetas. Nosotros ahora tenemos que tocar las trompetas del primero, segundo, tercer ángel. Y entonces esa arca que fue manifestada con la gloria de Dios, y los sacerdotes con esas hermosas vestiduras santas, eran las que guiaban al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Cada tribu con su estandarte. Estaban ellos completamente de acuerdo a los propósitos que Dios tenía. Porque los israelitas no habían ganado la victoria por su propia fuerza. La victoria había sido totalmente del Señor. Como las primicias de la tierra, la ciudad con todo lo que ella contenía, deberían dedicárselo al Señor, porque era una ofrenda. Ahora, ¿quién debería ser salvo? Como hemos estudiado en los temas anteriores. Solo la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. Queridos hermanos, y el resto de la ciudad fue destruida. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés, con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Del todo la destruiréis, de las ciudades de estos pueblos. Ninguna persona dejaréis con vida. ¿Por qué? Porque su tiempo de gracia ya había terminado. Ahora, muchos consideran esos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia. ¿Cómo pueden matar todo un país, una nación, una ciudad, si allí hay ancianos, hay niños, hay todo eso? Pero en verdad, esa verdad dictada por la sabiduría divina y por esa bondad infinita, los cananeos habíanse entregado por completo al paganismo, y los más viles pecados y degradantes son los que colmaron el vaso de su misericordia. Y era necesario limpiar la tierra, porque no puede permanecer en esas condiciones para que la humanidad siga viviendo. Es impresionante, ¿no? Esos temas, porque esto nos da realmente gozo y alegría saber que en este gran conflicto el Señor siempre va a ir comandando a la estrategia militar espiritual que Él ha trazado en su bendita palabra. Vamos a la última parte, la segunda mejor opción. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículos 7. Dice así: y llamó el nombre de aquel lugar Masá Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Ahora, hay algo muy interesante. El pueblo de Israel estaba en guerra con Amalek. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo. Moisés peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Ahora, en esta batalla con Amalek, ¿qué es lo que está haciendo? Hermanos, Moisés está orando, está clamando que Dios pueda cumplir su promesa y que la victoria sobre Amalek sea completa. Ahora, Moisés, cuando estaba orando con las manos levantadas, las manos se cansaron. ¿Y quiénes son los que le dieron el apoyo? ¿Quiénes son los que ayudaron a que las manos de Moisés no se bajaran? Fueron Caleb y Josué. Estos hombres que deberían
llevar adelante. Hermanos, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria. Moisés debería escribir estos acontecimientos para no olvidarnos. Por rebelión y apostasía, el hombre perdió el favor de Dios, pero no sus derechos de salvación, porque él no podía tener valor excepto que ellos puedan vencer en el nombre de Jesucristo. Este punto debe ser bien entendido. El hombre perdió esos privilegios que Dios en su misericordia les presentó como un don gratuito, un tesoro en depósito para ser usado en el avance de su causa y su gloria para beneficiar a los seres que él había hecho. En el momento cuando la criatura de Dios rehusó obedecer las leyes de ese reino, en ese momento se volvió desleal al gobierno del Creador. Ahora, esa es la condición nuestra, porque nosotros en nuestra condición humana somos rebeldes. A menos que el Señor ponga su espíritu y escriba esas leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos ponga en paz con los principios de su ley, jamás seremos participantes del ejército celestial. Cada don tiene el sello de la cruz. El Señor ha alcanzado esa victoria en ese sacrificio que Él se presentó en la cruz. Hermanos, en todas las provisiones de Dios, en todo lo que proviene de Dios, en cualquier beneficio insignificante, hermanos, gracias por la sangre de Jesucristo. Esa sangre tiene poder, así como el pueblo de Israel asperjó las tiendas de campaña en donde vivían, hermanos, nosotros hoy podemos recibir de la misma manera, porque el apóstol Pablo dice que nosotros de lo que hemos recibido de su mano, eso nomás también lo vamos a devolver. Así que donde quiera que veamos nosotros y nos encontremos, no va a ser nada por nuestra fuerza, no va a ser nada por nuestra sabiduría. En este gran conflicto, el que lleva adelante esta guerra espiritual es Jesucristo. Él es el gran capitán, Él es el hombre de guerra, Él es el experimentado en todas estas batallas. Y Satanás es el enemigo derrotado, como hemos visto en todas estas circunstancias. El libro de Josué debe ser entendido en el contexto de ese gran conflicto. Así como Dios va a utilizar a algunos, inclusive muchos de los israelitas van a ser agentes de Satanás. Y nosotros tendríamos que tener mucho cuidado para que tengamos discernimiento espiritual. Eso solo proviene de Dios, para que Él nos enseñe a andar en su camino y hacer su divina voluntad. Mis apreciados hermanos, en esta batalla nosotros podemos elegir de cuál de los dos lados hemos de estar o en qué momento estamos nosotros hoy. Que el Señor les bendiga, porque realmente podemos ser tan valerosos en fe, en amor y en esperanza como Moisés, como Josué. Y que tal poder haya en nosotros, así como Josué dijo, ¿no? Señor, por favor, yo necesito ganar esta batalla. El día está declinando ya. Señor, por favor, tú haz la pelea. Y el Señor que mandó esos granizos. Pero no solamente eso. Él tenía tanto celo Josué, que dijo, sol, párate allá, y la luna también. Hasta que hayamos acabado toda la guerra. Y patriarcas y profetas dicen, ¿no? Que Josué creía que de él solo dependía esta batalla, como que fuera el único hombre peleando hasta terminar la batalla. Y eso fue poderoso delante de Dios, porque la determinación, hermanos, en esta lucha entre el bien y el mal es nuestra. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una determinación, que somos con Cristo más que vencedores. Y podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese sea nuestro pensamiento y nuestra oración de cada día, en este gran conflicto entre el bien y el mal. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por el regalo de la vida, por esta hermosa lección. Hoy estamos seguros que tú eres un Dios maravilloso. Señor, así como peleaste la batalla de Jericó, o como peleaste la batalla allí en Gabaón, Señor, tú también estás peleando hoy esa batalla. Y queremos estar seguros y conscientes
que nos darás la victoria. Te pedimos todo esto sin merecerlo, rogándote que tú seas, Señor, el que dirige nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, queremos agradecerles otra vez por haber compartido su tiempo en el estudio de su palabra. Les apreciamos mucho. Por favor, compartan estos temas con vuestros hermanos y amigos. Y también, hermanos, no se olviden de siempre poner en la campanita me gusta. Y por favor, oren por nosotros, que necesitamos de vuestro apoyo, de todo lo que el Señor ponga en vuestros corazones. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo.